¿Qué es lo que realmente significa sana doctrina? Estamos en tiempos donde sana doctrina puede significar muchas cosas para cierto tipo de personas. Pero, ¿qué nos dice la Biblia respecto a la sana doctrina? ¿Qué es sana doctrina? Según lo que nosotros podemos comprender por medio de la palabra. Y para ello quiero empezar con el texto que está en Tito, capítulo 2, versículo 1. Y el apóstol Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo le está dando una instrucción a Tito, y algo que Pablo le recomienda es que él hable con lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, nosotros estamos en tiempos donde para muchos predicadores sana doctrina, para muchos concilios, ministerios, sana doctrina significa solamente algo que tiene que ver con lo externo. Y estamos en tiempos donde estamos escuchando mensajes totalmente en desacuerdo con la palabra, porque sana doctrina es algo muy profundo, es algo muy amplio, que tiene que ver con muchos aspectos, y a veces se ha inclinado más a ciertas áreas con respecto a la sana doctrina. Entonces, sana doctrina, la palabra doctrina en el idioma original la encontramos con el término didascalia, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, y esta palabra tiene que ver con instrucción, con enseñanza, y entonces es algo de suma importancia para nosotros, porque quiero que nosotros notemos unos textos que nos arrojan mucha luz para que nosotros podamos comprender lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y según Mateo capítulo 7, vamos a ver qué es lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 28. Dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estos textos que el evangelista Juan nos enseña aquí, nos están dando a entender que dice que cuando Jesús terminó esas palabras, ¿qué palabras? En el capítulo 5, en el versículo 1, encontramos que Jesús dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces nosotros notamos que cuando Cristo sube al monte, él les empieza a enseñar a sus discípulos, y él les empieza a hablar sobre las bienaventuranzas, que bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y encontramos también cuando Cristo allí les dice a él: vosotros sois la sal de la tierra. Cristo les dice: vosotros sois la luz del mundo. Y nos habla también que Cristo ahí les enseña de la ira. Jesús les enseña del adulterio. Jesús enseñó acerca de los juramentos, del amor a los enemigos, de Cristo, que Él nos enseña ahí sobre la oración, sobre el ayuno, los tesoros en el cielo, el afán y la ansiedad, y nos enseña sobre la puerta estrecha y el camino angosto. Y nosotros podemos encontrar aquí que al final de esas palabras, de todo ese discurso que Cristo dio en el monte,
Acá el evangelista nos hace una conclusión y él dice que cuando él terminó, la gente se admiraba de su doctrina. Porque Cristo estaba hablando de algo totalmente contrario a lo que la gente estaba viendo en esos tiempos. Los que tenían el control de la enseñanza, de las doctrinas, los que tenían la autoridad, los ancianos, los escribas, los fariseos, todos estos grupos tenían enseñanzas, tenían una doctrina, pero la doctrina que ellos enseñaban era totalmente contraria a la que Cristo les estaba enseñando. Por eso todos se admiraban de su doctrina, porque Él les enseñaba, dice, como quien tiene autoridad. Entonces es importante notar todo eso, porque es Cristo el que está hablando y el que nos está dando la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción. Y quiero mostrar un texto que es muy importante, que está en Mateo capítulo 15 y el versículo 9, y dice, quiero empezar desde el versículo 7, donde dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es importante notar que Cristo les está diciendo a los fariseos que son hipócritas, porque ellos están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es algo semejante que nosotros estamos viendo hoy. Hoy estamos viendo gente que está enseñando como doctrinas, pero son mandamientos de hombres. Y Cristo, el contexto de lo que está pasando aquí pasa porque ellos ven que Cristo está comiendo, pero Cristo no se lavó las manos a la hora de comer. Y entonces ellos le dijeron a Cristo que Él estaba quebrantando la tradición de los ancianos. Entonces Cristo tiene una pequeña conversación donde Cristo les está enseñando que ellos están quebrantando el mandamiento de Dios por su tradición. Entonces, ¿acaso no se parece eso a lo que estamos viviendo en nuestros días? Que hay gente que está enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces nosotros podemos darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Entonces Él les dice a ellos que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, porque lo que entra por la boca, por ejemplo, los alimentos van al vientre y luego Cristo dijo van a la letrina, van al baño donde nosotros hacemos nuestras necesidades fisiológicas. Entonces nosotros podemos comprender que Cristo les dice a ellos que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca viene dentro del corazón del hombre. Entonces estamos en tiempos donde estamos escuchando mandamientos de hombres, donde estamos escuchando, hermanos, un énfasis mayor en un mandamiento de hombres que por la palabra de Dios. Estamos en tiempos peligrosos y debemos recordar nosotros que la palabra del Señor nos dice también en Timoteo capítulo 4 verso 1, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, y nos dice la palabra del Señor aquí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación
en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo le dice a Timoteo que él predique con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina, la verdadera doctrina. ¿Qué pasa en nuestros tiempos? Que la verdadera doctrina que la palabra nos manda, que no debemos hacer amistad con el mundo, que no debemos seguir las reglas de este mundo, del sistema diabólico de este mundo. La palabra nos manda que nosotros debemos vivir una vida siguiendo la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero ese término santidad en muchas ocasiones se ha sacado de su contexto y hemos perdido porque todos cometemos errores, todos fallamos en ciertos momentos, pero por eso la palabra de Dios viene a tiempo a nuestras vidas para que nosotros comprendamos qué es la sana doctrina, para que nosotros volvamos a la sana doctrina a la que los apóstoles enseñaron, porque la palabra también nos dice en Hechos capítulo 2, verso 42, dice que todos los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la victoria nuestra, que nosotros perseveremos en la doctrina que fue enseñada por Cristo y que luego fueron los apóstoles quienes recibieron la inspiración del Espíritu Santo para darnos a nosotros esa palabra fiel y verdadera que cambia nuestras vidas, que transforma. Es triste y lamentable encontrar a veces que nosotros no queramos demostrar un cambio en nuestras vidas cuando la Biblia nos habla de un evangelio que cambia, que transforma, de un evangelio que nos liberta, de un evangelio que nos da vida eterna, que nos da salvación. Y es triste porque estamos en tiempo donde la sana doctrina se ha su verdadera esencia en muchos lugares no está siendo enseñada como realmente la enseñó Cristo y los apóstoles. Entonces sabemos que Dios tiene un pueblo escogido, un remanente, un pueblo que se esfuerza por guardar su palabra, pero es imposible querer tapar la terrible apostasía que estamos viendo en nuestros tiempos. Y podemos notar también que en 1 Timoteo 4:1 el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de la palabra que viene de Dios. Pero cuando hablamos de doctrinas de demonios, estamos hablando de doctrinas que vienen del mismo Satanás. Que el mismo Satanás dice la palabra que no debemos maravillarnos porque él se transfigura, se transforma, se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla que sus ministros también estén haciendo señales, prodigios, porque Cristo dijo que vendrían falsos maestros, falsos profetas y a muchos engañarían. Y él habla hipotéticamente y dice, y si fuere posible aún a los escogidos. Entonces es importante que el engaño iba a ser una de las armas más grandes que Satanás iba a estar usando en nuestros últimos tiempos. Y
debemos recordar que Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, notemos lo que Cristo dijo en Juan capítulo 7 versículo 16. Cristo dijo: San Juan 7, 16. Cristo dijo que, vamos a encontrar aquí el texto, San Juan 7, 16. Cristo dijo: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y lo mismo puedo expresar yo en esta hora, de que todos los que estarán viendo este mensaje sabrán si lo que estamos hablando viene de Dios o no viene de Dios. Porque Cristo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es importante nosotros analizar todo eso, y quiero leer Marcos capítulo 12, versículo 38. Marcos capítulo 12, versículo 38 dice: y les decía en su doctrina, Cristo hablando en su enseñanza, en su instrucción, Él nos dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas, en las sinagogas y en los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es importante analizar qué es lo que Cristo está hablando aquí. Dijo que Cristo dijo que los escribas gustan de andar con largas ropas. Hermano, la santidad, la sana doctrina, no se trata de andar solamente nosotros con largas ropas. La santidad empieza en nuestro corazón. El verdadero cambio empieza en nuestro corazón. Muchas veces quizá queremos empezar un cambio en lo externo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos vestir de una manera con pudor y modestia, agradando a Dios, no mostrando la vergüenza de nuestra desnudez. Hablando físicamente y espiritualmente, nosotros debemos de dar testimonio en todas las áreas de nuestra vida. Pero en estos tiempos hay un enfoque tan desviado sobre la santidad que muchos piensan que con andar con largas ropas eso lo es todo. Eso no lo es todo. Eso es parte de la santidad de Dios, que nosotros nos vistamos para agradar a Dios y no nos vistamos con modas que no hacen el propósito de Dios en nuestras vidas, que es ser luz en este mundo. Entonces, es triste y lamentable de que nosotros estemos realmente siendo instruidos en muchas ocasiones por falsas doctrinas. Pero la palabra de Dios nos enseña en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. El apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra nos manda a probar los espíritus, a analizar todo lo que estamos oyendo con la palabra de Dios. La palabra es el filtro de todo lo que nosotros debemos hablar, porque es fácil apelar a la Biblia, es fácil usar textos de la Biblia para querer afirmar algo, pero debemos reconocer que la palabra de Dios
es de interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. La misma palabra de Dios no contiene error. La palabra es infalible porque fue inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir nuestras vidas. Entonces debemos saber que estamos en tiempos peligrosos y que la sana doctrina es realmente lo que debe ser el principal enfoque en todos nosotros como cristianos. Debemos seguir la verdadera doctrina de la palabra de Dios y guardarnos para Él. Porque usted puede sacar sus propias conclusiones y analizar todo tipo de doctrinas que se están viendo en estos tiempos. En estos tiempos se están viendo doctrinas que yo he escuchado por ahí falsos profetas que andan diciendo que la ofrenda, el dinero es un código para que tú abras las puertas del reino, que tu ofrenda, que tu dinero es un código, es una clave, es algo con lo cual tú puedes abrir las bendiciones de Dios para tu vida. Y pueda que suene bonito, suene hermoso, pero eso es terrenal, eso es pasajero. La palabra de Dios nos dice que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Cristo nos dijo: mas vosotros haceos tesoros en el cielo, donde está vuestro Padre, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ni ladrones vinan ni hurtan. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. Dios les bendiga, y preparados siempre y estar escudriñando la palabra del Señor. Y quiero recordarles que en nuestro próximo mensaje estaremos hablando sobre quién o quiénes enseñan la doctrina. Dios les bendiga.